¡Vamos! Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Sí, Señor. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que ya no soy, solo en Jesús. Alábale que Él vive. Te alabamos, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a declararlo, iglesia. sí. Dice, 1, 2, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece,
yo lo gritaré, gritaré. ¡Aleluya! Tenemos una sola esperanza, y esa esperanza es saber que nuestra vida está en manos de un Dios increíblemente poderoso. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto el monte falla escalar. En desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y al fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vició. La cruz al lado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre a salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, oh, aleluya, sea el que me libertó. Oh, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que
familia, Dios les bendiga. Bienvenidos una mañana más a nuestros servicios en línea, nuestro servicio en casa. Estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo, porque a pesar del confinamiento y las dificultades que muchos hogares han venido atravesando, Dios ha sido bueno y Él ha estado con cada uno de nosotros allí en sus casas, con sus familias, con sus hijos, y sabemos que la provisión del Señor, su misericordia y su amor siempre están para con nosotros. Hoy es un día muy especial, damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza, un tiempo maravilloso de compartir, de estar unidos en casa, y en esta mañana es un privilegio, es un honor poder presentar una invitada muy especial que tenemos, que va a compartir la palabra, que nos va a estar hablando en esta mañana. Sé que el Señor ha tocado primeramente la vida de ella, como también va a tocar la vida de cada uno de nosotros con este mensaje. Hemos venido hablando sobre la fe que es sobrenatural, la fe que nos motiva, y cómo cada día hemos venido aprendiendo cosas muy, muy interesantes, y en esta mañana vamos a aprender algo muy, muy importante para nuestras vidas, que es bueno que lo pongamos en práctica y que sobre todo creamos que Dios tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros. Así es que en esta mañana tengo el placer de presentar a mi amada amiga, hermana, parte de esta familia de la casa. La amamos entrañablemente. Ella es Luz Mary Rojas y va a estar compartiendo con nosotros este día una poderosa palabra que sé va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así es que damos la bienvenida para nuestra amiga Mary, y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Dios les bendiga y nos vemos entonces en la próxima. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy es un día muy especial para mi vida. Estoy aquí en la iglesia Iré de Engativá, y Dios me ha dado el privilegio de dar una palabra. La ha puesto en mi corazón. Vemos un tema que es la fe, y quería hoy hablar sobre la fe. Primero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a rendir nuestros corazones delante de Él, porque Él es grande y poderoso. Señor, yo te doy gracias, Padre eterno, por permitirnos, Señor, estar hoy un día más de vida, aquí de pie, Señor, aquí buscando tu presencia, Señor. Hoy te pido que esta palabra llegue a los corazones, a muchos hogares, a muchos corazones, Señor, de los cuales, Señor, no conocen tu palabra. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor, y te pido que seas tú glorificándote hoy, Señor Espíritu Santo. Te pido que seas tú hoy hablando a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy la palabra, Hebreos 11:1. Y la palabra dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. A veces queremos ver, pero la fe es esa, esperar en algo que no podemos ver. Y es así, Dios es así de grande. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Podemos saber que Él está con nosotros. Y quería llevarlos a un pasaje de Lucas, capítulo 8, versículo 43 y 44. Y dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer es una mujer que tenía una enfermedad que la avergonzaba, una enfermedad que su cuerpo flagelaba. Y esta mujer nos lleva a tomar decisiones desafiantes. Primer punto, es una mujer que decidió desafiar su fe, desafiar ese momento en que Jesús pasaba por ahí. Esta mujer ya lo había intentado todo, tenía 12 años de tener una enfermedad y ningún hombre la sanaba, ningún hombre, ningún médico de los que ella había puesto su fe en el hombre no había encontrado sanidad.
y dice que había gastado toda su fortuna para ser sana. Había confiado, como ya había dicho, había confiado en el humano, en el hombre, y había puesto su fe equivocada. Cuando nosotros colocamos la mirada en el hombre y no buscamos a Dios, no encontramos sanidad, ya sea la enfermedad que tengamos. Y vemos cómo esta mujer no había encontrado quien la sanara. Ella de pronto no tenía una vida normal. Ella de pronto no tenía amistades, porque en ese tiempo el tener una enfermedad como esta era una mujer inmunda. Era una mujer que prácticamente era como una lepra. Y aquel que tuviera esa enfermedad o la lepra eran inmundos y eran desechados de la presencia de la gente. Ella de pronto no tenía, me imagino, no tenía un esposo, porque si tenía 12 años de estar enferma, de tener esa enfermedad, me imagino que no tenía un esposo, no tenía una vida social. Mucho menos podía ir a un templo porque la sacaban. Ella tenía que vivir una vida escondida, una vida flagelada por esta enfermedad. No tenía una vida social, no tenía una vida conforme a la que hoy tenemos, una vida donde podemos compartir, donde podemos tener una vida de sociedad. Ella no lo podía tener. Y el Señor, ella había escuchado de Jesús, ella había escuchado que Jesús sanaba y que Jesús hacía milagros. Entonces ella decidió, en ese momento decidió y tomó una decisión, de las cuales nosotros debemos tomar. Y dice el capítulo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice que la fe hace que las cosas que no son como si lo fuesen. Y esta fe de esta mujer decidió en ese momento pasar y tocar el borde del manto de Jesús. Y hay una canción muy bonita que dice que si tocara el borde de su manto. Y esta mujer hizo eso. Ella se enfrentó en ese momento, ella desafió su fe y ella entendió que Jesús era el único que podía sanar su enfermedad. Y ella no se rindió, ella venció los obstáculos, ella se arriesgó y corrió hacia Jesús. En ese momento ella tenía que estar oculta, ella tenía que estar escondida, ella no se podía dejar ver o dejar que la gente la viera, porque como yo decía ahorita, ella era inmunda, ella era sucia ante los ojos de los hombres, y eran hombres que en ese tiempo los hombres eran muy despectivos. Y esta mujer lo arriesgó todo, tomó valentía, tomó esa valentía de poder ir a Jesús, de poder buscarlo y de poder hallar sanación en él. Y dice que arriesgó todo por un milagro. Y nosotros debemos arriesgar nuestra vida por un milagro, dejarlo todo por un milagro de Jesús. Imagínate que pudiéramos tocarlo, que pudiéramos verlo, que solamente con tocar el borde de su manto nosotros ya somos sanos. Es algo maravilloso, es algo que es inexplicable, que es algo que no podemos describirlo, porque así es Él. Él es sobrenatural, Él es hermoso. Y
él dice que ella tuvo que tener que pasar por el lado de la gente, de la multitud. La apretaban, la ultrajaban, pero ella fue tanto su valor que se camufló y nadie la pudo ver. Y llegó hasta el momento en tocar el manto de Jesús. Y en ese momento ocurrió ese milagro maravilloso. Y ahí podemos encontrar un tercer punto. Y es la fe que desata el poder de Jesús. Ese es el segundo punto. ¿Cómo podemos desatar el poder de Jesús? ¿Cómo podemos desatar esos milagros que están en nosotros, que están en nuestra vida, pero que no hemos podido desatarlos porque de pronto nos falta fe? O porque de pronto no hemos podido dejar las cosas del mundo. Y el enemigo ha querido que esa fe, que ese poder de Jesús se desate en nosotros. Y dice el capítulo 46 y 47, dice: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se imagina cómo sería la fe de esta mujer? Que el poder de Jesús se desató en un instante, que él pudo sentir esa fe tan grande de tocar ese manto, ese borde de ese vestido de Jesús, y en ese momento poder desatar el poder de Jesús. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no podemos ver esos milagros sobrenaturales en nuestra vida cuando vamos a la presencia de Él, cuando nos inclinamos delante de la presencia de Él, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando buscamos la intimidad de Él? No importa lo que digan los demás, debemos buscar esa presencia de Dios, debemos desatar ese poder de Dios, debemos desatar ese poder que hay en nosotros cuando buscamos la presencia de Dios. Y esta mujer nos enseña que no hay nada difícil para el que tiene fe, no hay nada imposible para aquel que busca a Jesús con un corazón limpio. Me imagino que era tan grande la fe de esta mujer que decidió arriesgarse. Ella no le importó que la gente la fuera a ultrajar, ella no le importó que esos hombres la fueran a maltratar. Ella solamente quería el milagro de Jesús. Ella solamente quería ser sana, pero también ser salva. Recordemos que Jesús vino a salvarnos. Él no vino solamente a sanarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a sacarnos de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestra oscuridad espiritual. Y esta mujer, ella, me imagino que cuando ella salió de su casa, cuando ella salió y vio el momento en que Jesús iba a pasar por ese lugar, ella decidió tomar la decisión. Yo sé que ella no iba a pensar que Jesús iba a tener una charla con ella, o que Jesús iba a mirarla y a decir: mire, esa pobre mujer tiene flujo, porque ella no podía salir delante de toda la gente. Pero ella tomó la mejor decisión: buscar a Jesús. Ella se cansó de buscar a los hombres, de buscar a los humanos, al ser humano. Ella se cansó de buscar la humanidad. Ella buscó al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ella hizo que su vida en ese momento tomara valentía. No importaba que los demás la miraran con rechazo. Ella no le importó. Ella decidió vivir ese momento. Y algo que quiero contarles en un segundo: cuando yo conocí a Jesús, cuando yo tomé la decisión de creerle a Él, cuando yo tomé la decisión de buscar al que limpió mi vida, al que hizo que mi vida fuera diferente, al que hizo que cambiara mi manera de pensar, al que me limpió de la inmundicia donde yo andaba, al que me limpió el pecado, al que me limpió de ser una mujer de chismes, de contiendas,
de ser una mujer de peleas, de ser una mujer que murmuraba, de ser una mujer que hablaba. Cuando yo tuve ese encuentro, cuando yo decidí encontrarme con Jesús, mi vida cambió. Y esta mujer fue arriesgada, lo mismo que me pasó a mí. Porque muchos podían ver mi vida, muchos podían ver que mi vida, entre comillas, estaba bien. Pero mira, no era así. Había suciedad en mi vida, había suciedad en mi corazón, había suciedad en mi alma. Y Él me sacó del azote que el enemigo me tenía. Y cuando yo conocí a Jesús, fue maravilloso. Mi vida cambió, todo mi ser cambió, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de convivir con la gente. Y es el momento de desatar el poder de Jesús. Anímate, Dios quiere eso para nosotros. Ella decidió, anheló con su corazón, anheló tocar ese manto y creyó que con solo tocarlo iba a ser sana, iba a cambiar su vida, iba a ser una vida de felicidad. Y es así cuando conocemos a Jesús, somos sanos y también somos salvos, porque esa es la recompensa. El caminar en sanidad, en caminar en santidad con Jesús nos hace salvos, nos hace sanos, nos hace puros. Y eso quiere el Señor con nosotros. El poder ver el milagro en nuestra vida. El milagro de ver una vida sana cada día más. El milagro de ver a sus hijos sanos. El milagro de ver una relación sana, un matrimonio sano. Y Dios quiere eso con nosotros. Jesús se entregó para que en nuestra vida haya salvación y haya sanidad. No solamente de nuestro cuerpo, sino también espiritual. Ella reconoció, cuando vio a Jesús, ella reconoció, el reconocer quién era Jesús y lo que había escuchado de Él. Ella había escuchado de Jesús. Y en ese momento, cuando ella escuchó a Jesús, fue tan grande su fe, que de inmediato, al tocar ese borde de su manto, hubo sanación. Hubo esa sanación. Y entonces, ahí se ocurrió ese milagro. Y dice el capítulo 48, dice, el capítulo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Ella sintió temor de que de pronto, cuando Jesús dijo que quién la había tocado, quién lo había tocado y de quién había salido ese poder, de quién había sacado ese poder, quién lo había sacado. Y a veces cuando llegamos a la presencia de Dios, también nos ponemos temblorosos. Cuando venimos llenos de pecado, llenos de angustia, llenos de cosas del mundo que nos contaminan. Cuando llegamos a la presencia de Dios, llegamos humillados, postrados, reconociendo que Él es nuestro sanador, que Él es el que nos salva, que Él es el que nos limpia. Ella pensó que en ese momento la iban a apedrear por solo tocar su manto, pero a ella no le importó, ella se arriesgó y ella decidió en ese momento marcar la diferencia. Y cuando todos vieron, me imagino que todos la vieron, al ver esa valentía que ella tomó, al ver ese momento de valentía, llamémoslo así. Cuando el Señor le dice que quién lo había tocado,
que quién había pedido el poder que él tenía. Ella no se pudo esconder más. Y ella dice que con una voz temblorosa, ella se humilló. Ella declaró que lo había tocado. Y estaba todo el pueblo. ¿Por qué causa? Todo el pueblo estaba ahí mirando el por qué causa lo había tocado. Y cómo al instante había sido sanada. Yo me imagino que ninguno de los que estaban con ella en ese momento se había imaginado tocar a Jesús. Y andaban con Jesús. Los mismos apóstoles andaban con él. Y ni siquiera conocían que de Jesús expedía poder, que su ropa tenía impregnado el poder de Dios. Y caminaban con él. A veces nos pasa lo mismo. Podemos caminar con él, pero no nos atrevemos a sacar ese poder del Señor, porque no nos humillamos, porque no estamos en la presencia de Él, porque a veces las cosas del mundo nos atan, porque a veces no tenemos intimidad con Él, porque a veces valen más las cosas de afuera que tener un instante de intimidad, de coinonía con Él. Y esta mujer nos muestra el poder tan grande que ninguno de sus apóstoles, ni del pueblo, ni de los que caminaban con él, se había imaginado el gran milagro que en este momento iba a ocurrir. Pero ella sí lo vio, porque ella reconoció quién iba a pasar por ese lado. Ella reconoció que si en ese momento tocaba el manto de Jesús, sabía que iba a ser sana. ¿Quién se lo dijo? No sé. Me imagino que el Espíritu Santo en ese momento, me imagino que el ver todas las señales que Jesús había hecho, ella dijo en su corazón, yo puedo tocarlo y yo puedo ser sana. Y en ese momento ocurrió la sanidad de ella. No nos perdamos de los milagros del Señor. No nos perdamos del poder de Dios. Busquémoslo en nuestra intimidad. Busquémoslo en la palabra. La palabra es vida. Y la palabra hace que el poder de Jesús esté en nosotros. Cuando leemos la palabra somos limpios. Cuando leemos la palabra somos sanos. Y cuando leemos la palabra y creemos en ella, somos salvos. Y ella creyó en la palabra, porque la palabra era Jesús. Y la palabra es Jesús. Y cuando ella decidió tomar el riesgo, no importaba si la iban a apedrear, no importaba si la iban a arrastrar, no importaba si a ella en ese momento la iban a estropear. Ella simplemente ya sabía lo que iba. Es necesario buscar al Señor. Es necesario conocer el poder de Jesús cuando buscamos su presencia, cuando tenemos intimidad con Él. Cada vez que alguien nos hable a través de una palabra, ahí está Él. Ahí está Jesús. Es simplemente reconocerlo. Es simplemente aprovechar que cuando Él pase podamos tener el poder de Dios. Porque Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y hay poder en nosotros. En ese momento Jesús pasaba por ahí. Pero en nosotros está el poder de Dios. No necesitamos que pase. Está en nosotros. Es simplemente sacarlo, simplemente orar, es simplemente ayunar, es simplemente buscarlo y lo encontraremos. Y el cuarto punto se llama la fe que experimenta cambios. Y en el versículo 48, 49 y 50 dice: y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando tenemos fe, eso pasa. Somos salvos y somos sanos.
El Señor quiere eso de nosotros, que tengamos la fe que tuvo esta mujer del flujo de sangre. Ahí no dice su nombre, ahí no dice qué familia tenía o con quién vivía, simplemente dice lo que le aquejaba, su enfermedad. Y la fe que experimenta cambios es cuando lo conocemos a Él. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de orar, cambia nuestra manera de buscarlo a Él. No es de afán, es de intimidad con Él. Y ella no solamente tuvo un cambio en su cuerpo, sino también cambió su vida total. Me imagino que cuando ella fue sana, su vida cambió, se llenó de gozo, se llenó de alegría, se llenó de motivaciones. Empezó, yo creo que a crear sueños, porque el poder de Dios estaba en ella y la sanó. De inmediato sanó su cuerpo, también sanó su alma, sanó su tristeza. Me imagino que ella era una mujer triste, desolada, era una mujer que a veces me imagino que no desearía vivir en ese momento, pero cuando vio a Jesús cambió la vida. Y así es, cuando vemos a Jesús cambia nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro con Jesús cambia todo nuestro ser, nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar. Y algo que dice en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos fe, le agradamos a Él. Pero cuando decimos que tenemos fe y no le creemos, es como no estar en Él. Debemos creerle, debemos tener esa fe en todo lo que hagamos. En todo. Cuando tú te propones algo, cuando tú tienes en mente un negocio, cuando tú tienes en mente algo que Dios le ha puesto en su corazón, hágalo con fe y agradas al Rey de Reyes. Todo lo que hagas, hágalo para el Señor, con amor. Aún en su casa, si tú haces un plato de sopa, hágalo con agrado. Y eso le agrada a Dios, de ver que tú sirves a tu esposo, a tu casa. Cuando tú tienes fe, agradas a Dios en la iglesia, ayudas en la iglesia. Cuando tú tienes fe, provee para tu casa y también provees para tu iglesia. Cuando tú tienes fe, le cree a la palabra y cree en lo que dice la palabra. El Señor siempre quiere que tengamos esa fe. Y la fe es creer en Él. Y la fe es buscarlo con obediencia, con amor, con sinceridad. Cuando decimos que creemos en Dios, pero no tenemos fe, Él no nos puede recibir todo lo que le rogamos, todo lo que le pedimos. Cuando no tenemos fe, no podemos recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. A veces nos perdemos de milagros y de cosas que Él tiene preparadas para nosotros, porque nos falta fe. Sí, decimos sí, pero si Dios quiere, ahí ya estás fallando. Ahí ya estás diciendo, pero si Dios quiere, claro que Él quiere, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro ayudador, porque Él entregó su vida para que tú y yo fuéramos sanos. Y Dios quiere eso de nosotros, que tengamos fe en su Hijo y fe en Él.
Debemos poner nuestra confianza y dejar que Él actúe en nuestras circunstancias y nuestros problemas. A veces le contamos a los amigos los problemas que tenemos. A veces vamos donde el vecino, la vecina o la mejor amiga que creemos que tenemos mejores amigos y ponemos nuestra confianza y nuestros problemas en ellos y resultamos más emproblemados. Más grande el problema que la solución. ¿Por qué? Porque no has ido donde el Padre, porque no te has postrado, porque no has buscado la respuesta de Dios, porque ponemos la fe en el hombre. Y es necesario buscar a Dios. Cuando tú tengas un problema, no se lo cuente a los amigos. Ve y arrodíllate, híncate, humíllate ante Él y verás la gloria de Dios. Esta mujer creyó en Jesús y su recompensa fue grande y toda su vida cambió. Y así somos nosotros cuando creemos en Él. Nuestras recompensas son grandes. Y en nuestra vida vemos la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios todos los días en mi vida. El solo hecho de estar sana, el solo hecho de tener a mi familia unida, el solo hecho de poder llegar a mi casa y abrazar a mi esposo, es algo maravilloso. El confiar en Dios. En este momento de pandemia podemos pedirle al Señor que acreciente nuestra fe, que esté Él en nosotros, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos saca del pozo cenagoso, que Él es el que cambia nuestra vida, que la transforma. Cuando ponemos la fe en Dios, Él nos hace fuertes a los ataques del enemigo. A veces el enemigo viene camuflado, pero como ponemos la mirada en el hombre, pues viene el amigo y nos pega nuestras revolcadas. A veces el enemigo hace que nuestra fe se pierda, pero para eso está, mira, la palabra. La palabra está, aquí está, nuestra solución a nuestros problemas, a nuestras enfermedades. La palabra es vida, la palabra es sanación. Y la fe que tengamos en Dios y en la palabra, tenemos sanidad. Y dice que dejemos en manos de Dios todo lo que te aqueja, todo lo que te oprime. Y verás que para el que cree todo es posible. Y te hago una pregunta. ¿Qué enfermedad aqueja tu vida? ¿Qué enfermedad aqueja tu casa? ¿Qué problemas estás pasando por no buscar al Señor? Por no darle el privilegio de que Él tenga el primer lugar en su casa. De pronto no has podido perdonar a un amigo o no has podido perdonar a un papá que te abandonó. O de pronto no has podido perdonar a una mamá. O de pronto no has podido perdonar una infidelidad de tu esposo o de tu esposa. ¿Qué aqueja tu vida? De pronto no has podido desprenderse de lo material y le quita tiempo con Dios. ¿Qué aqueja tu vida? ¿Qué hace que se enferme tu vida? ¿El chisme? ¿La murmuración? ¿La envidia? Eso aqueja nuestra vida, eso enferma nuestro corazón, esto también enferma nuestro cuerpo. Pero cuando conocemos al Rey de Reyes, a Jesús, Él nos hace libres. Él nos hace limpios de todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente. Si tú tienes odio, si tú tienes rencor o si tú tienes contienda con algo, pide perdón. Pide perdón, primeramente al Señor. Pero si tú tienes la oportunidad de pedirle perdón a alguien que tú hayas lastimado, hazlo para que los milagros lleguen a tu casa, para que el poder de Dios sea desatado en tu hogar, en tu familia. Pon tus cargas a Dios y Él restaurará toda tu vida. Tu hogar, tu familia, tus hijos, llegará la bendición a tu casa. Y
hoy Dios nos habla de esa fe tan grande que debemos tener. ¿Qué necesitas para buscarlo? ¿Qué esperas para buscar a Jesús? ¿Qué esperas que pase en tu vida algo malo para buscarlo a Él? Búscalo de corazón. Y esta era hoy la palabra que el Señor tenía para nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, poderoso Dios, porque me ministra a mí también y ministra a los corazones que en este momento escuchan este mensaje, que en este momento están escuchando tu palabra, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, porque cometo pecados todos los días. Pero hoy quiero colocarlo delante de ti, Señor, y te pido que seas tú sanando cada corazón. Sana cada corazón, Señor, cada mente. Restaura, Señor, hogares, restaura familias, restaura ministerios, Señor, y ayúdanos siempre a tener la fe puesta en ti, Señor. Para ti, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias.